el congresista Moisés Guía Pianto. Adelante, por favor. Y bueno, como fotógrafo que soy, y bueno, pastor también a la vez, he tratado de poder hacer una síntesis de un trabajo que, pienso yo, es herencia para todos nosotros los cristianos protestantes. Y así que el día de hoy yo quisiera compartir algunos elementos en los cuales me gustaría que puedan ustedes descubrir la esencia de los principios de la gracia de Dios en la Reforma, y especialmente a través de Lutero y de las personas, ¿no?, que estuvieron vinculados con ellos, músicos, pintores, grabadores, teólogos, el pueblo, ¿no? O sea, para mí la construcción de la cultura en el tiempo de la Reforma es comunitaria. Todos participaron, no era una élite, todos participaban en ello. Cuando hablamos del aporte de la Reforma a la cultura, podemos hacer el día de hoy una observación a través del arte, especialmente en el arte que ha sido construcción comunitaria. Los grabados, pinturas y la música expresan el aporte del teológico basado en tres grandes principios: sola gracia, sola escritura y sola fe. Quisiera tomar dos elementos significativos de la cultura, la música y la pintura, de manera muy especial en el trabajo fino de los grabados de esa época. Mirar y escuchar la Reforma a través de la música y la pintura, en descubrir la centralidad del mensaje de Cristo, lo participativo en la celebración de los medios de gracia, la acción popular en la adoración a Dios y también la denuncia de lo incorrecto. El uso de la música popular de Martín Lutero y Catherine Bombora, los pintores como Lucas Cranach, el viejo y el joven, padre e hijo, en su denuncia y posicionamiento teológico de sus grabados y la majestuosidad de la música de Johann Sebastian Bach, luteranos. Es un pequeño muestreo que deseo incidir el día de hoy en mi intervención. Lo que ustedes observan en el PowerPoint en estos momentos se llama Pradera del retablo de Santa María de Wittenberg. Interesantemente, ¿no?, todavía el templo en Wittenberg guarda ese nombre históricamente, ¿no?, ligado a una Virgen, Santa María. Pero interesantemente, es una pintura que se encuentra en la parte del altar, en el frontis del templo. Es muy pequeño, tendrá este espacio, 1,5 metros más o menos. Pero ustedes ven aquí una cosa interesante, es poder ver el mensaje de la Reforma. Es un mensaje cristocéntrico. Y ese es el llamado de atención en ese tiempo. Y esta es la pintura que marca la esencia, la síntesis de la Reforma. Pero usted, si sigue observando este cuadro, va a poder mirar en la parte baja, en la primera fila, quienes se observan: niños y mujeres. Aquellos sectores desplazados son incluidos dentro del mensaje de la palabra de Dios de Lutero. El autor de este cuadro es Lucas Cranach, un pintor de la época, que toma referencia a una niña que está en el extremo medio, que está observándolos. Y ese es el punto interesante de este cuadro, en la cual mientras todos están atentos escuchando al mensaje de Lutero, esta niña llama la atención a los observantes para que puedan unirse al mensaje de Lutero, al mensaje central de la gracia de Dios. Este tipo de testimonio, si queremos decir documentalista, la manera de poder expresar el arte y poder contribuir a la fe, es muy interesante en el trabajo que hace Lucas Cranach en su presentación de este cuadro. Déjenme poner el PowerPoint para poder guiarme yo. Seguidamente, lo que deseo, no tengo mucho tiempo, pero quisiera, hice una pequeña referencia de imágenes en las cuales he tratado de poder buscar una canción que nosotros conocemos en la cultura y que de una manera muy especial
yo siento que nos enlaza en nuestra fe y en nuestra presencia con Dios. Y es una... voy a ponerlo en estos momentos, Pablo. Ahora sí. Todos van a escuchar la canción. La primera vez que escuché esta canción era cuando estaba en la secundaria, en el curso de música. Y había un disco muy antiguo de vinilo que se llamaba Joy, de los Ventures. Pero miren las letras que tiene esta canción. Profunda la letra. Generalmente el tema, el título de este canto me ha hecho muy universal, pero es una experiencia personal de Johann Sebastian Bach. El título es Jesús seguirá siendo mi alegría, mi gozo. Yo siento que esa es la experiencia de todos los cristianos, ¿no? Pero ahora vamos a la otra parte de un pintor, Lucas Cranach, en el sentido cómo documentaban y pintaban en ese tiempo la expresión de la fe que estaba comenzando, si queremos decirlo, a nacer, ¿no? Este es un púlpito luterano y ustedes ven, tiene la Biblia a la mano, pero interesantemente en la parte baja usted va a descubrir que hay niños, mujeres y hombres, ese orden. Qué interesante. El valor a la niñez. Una de las cosas interesantes de Lutero es que cuando él escribe el Catecismo Menor, hace un llamado a los sacerdotes, hace un llamado a los pastores de esa época, que debían preparar a los niños en la fe cristiana.
Y ese es el legado que tenemos nosotros en nuestras iglesias, en la escuela dominical. No había educación cristiana en el tiempo de Lutero. Lutero escribe un pequeño documento que luego después lo amplía, que se llama el Catecismo Menor de Lutero. Los 10 mandamientos, oraciones de la mañana, de la tarde, oración del Padre de bendición para sus hijos. Es una belleza ese documento. Y estos son los aportes de Lutero hacia la fe, ¿no? Pero interesantemente, este grabador, pintor a la vez, Lucas Cranach, comienza él a poder a documentar de esa manera en la historia estos documentos. Pero esta es la otra parte de la historia. La Iglesia Católica Romana de aquel entonces. Si todos ustedes ven la mano que tienen, el rosario, ¿no? Un acto repetitivo no consciente. Y esta es una revolución de la fe. Y esto es el legado que nosotros tenemos. Podemos nosotros el día de hoy seguir avanzando de una manera interesante en el desarrollo del pensamiento, de la reflexión teológica de estos días. Que es la parte baja de ese cuadro, en la cual ustedes de igual manera ven, ¿no? Un grupo de mujeres con sus rosarios, algún niño, los adultos y todo, ¿no? Una situación repetitiva que podríamos decir, ¿no? Bueno, yo siento que trato de no poner ningún tipo de contradicción en este momento a cualquier acercamiento que podamos tener con nuestros hermanos católicos romanos. Porque pienso yo, somos parte del cuerpo de Cristo. Pero mirar la historia, mirar la trascendencia que nosotros como cristianos protestantes en América Latina hemos recibido. Yo quiero recordar algo muy interesante. Mis 2 hermanos menores en la ciudad de Tarma, en una pequeña escuela, el día que dijeron somos evangélicos, ¿qué hizo la profesora? Sacó unas chapitas de las sodas, las gaseosas que tenía en ese tiempo, los llevó al patio y los arrodilló por un día completo, por decir que eran evangélicos. Esa era la manera hace 60 años atrás, 50 años atrás, como la fe se confrontaba aquí en el Perú, ¿no? Posiblemente esas situaciones han cambiado ya. Pero interesantemente, el legado que nosotros miramos en la obra, en la documentación del proceso de la reforma es muy interesante. Otra parte que nosotros podemos ver aquí es Lutero escribiendo las 95 tesis y cruzando en la pluma con las orejas de un ser medio mitológico que refiere a la Iglesia Católica Romana, ¿no? Ese era el concepto de la contradicción que había en esos tiempos. La situación era muy extremista, si queremos decir, pero esto nos demuestra, ¿no? El valor de la contradicción de aquellos tiempos, ¿no? Otra de las muestras que ellos tenían para poder referirse, imagínense, estos eran unos documentos, unos grabados que preparaban y podían ellos grabar muchos de ellos y poder compartir, ¿no? Lo que el día de hoy podemos decir Facebook o cualquier medio de expansivo de comunicación que pueda ser, ¿no? Las indulgencias, ¿no? La manera de las ventas y el motivo por el cual, ¿no? Lutero presenta sus 95 tesis, ¿no? El reclamo al Papa pensando que iba a escucharle este llamado de detención cuando él había descubierto en la palabra de Dios que solo por la gracia de Dios somos salvos. Interesante, no había ningún precio. Era simplemente un acto de fe que viene de parte de Dios a nosotros, la gracia de Dios. Esto es interesante poder ver en la raíz de dónde nacemos nuestras iglesias evangélicas el día de hoy. Donde podemos mirar el inicio de ese gran movimiento de la Reforma a través de esa parte de la iglesia luterana, si queremos decir, ¿no? Los reformadores. 2 maneras de poder mirar la fe, 2 maneras de poder mirar la salvación y las indulgencias, la predicación de la palabra. Quiero correr un poquito más en todo esto, la salvación y los medios de gracia, ¿no? En la iglesia luterana nosotros tenemos los medios de gracia como medios salvíficos. El bautizo, la Santa Comunión, refrendados con la presencia, con la palabra de Dios en el elemento, en el agua, en el sacramento. Y es interesante el poder ver, ¿no?, cómo nosotros como evangélicos, protestantes, podemos armonizar con la teología luterana, podemos mirar ese punto de encuentro que podamos tener.
en el criterio de poder pensar, por ejemplo, ¿no? El bautizo de los niños, que muchas veces tenemos un roce teológico entre evangélicos en el sentido de la adopción de la gracia de Dios a los niños. Es interesante poder inmiscuirse dentro de la gracia de Dios para poder descubrir lo maravilloso que Dios tiene en todo ese aspecto que Él nos muestra. Otra parte quisiera mostrarles por acá, la ley y la gracia, ¿no? Los méritos, pero la gracia en Cristo. Y eso es fundamental en nosotros. El día de hoy, lamentablemente, en muchas iglesias luteranas estamos perdiendo eso. Estamos cayendo nuevamente en lo que fue el motivo de la reforma. El día de hoy, muchas parroquias luteranas están entrando al juego del cobro, el juego de la indulgencia, cuando fue eso la matriz, la razón de la reforma. Y bueno, también tenemos que hacer una autocrítica porque no somos santos. Tenemos también las situaciones que nos aquejan a nosotros, ¿no? Cristo, el centro de la predicación. Cristo, Cordero Pascual en la cena, en la Santa Cena. Miren la profundidad de la presencia. Hay una cosa interesante en el sacramento de la Santa Cena, la Santa Comunión, cuando, como ustedes quieran denominarlo, es la presencia de la palabra de Dios viva en todos los tiempos. Y eso fue la discusión con Zwinglio. Eso fue el punto por el cual no nos unimos. Toda la reforma, no hubo un consenso. Católicos romanos, la transubstanciación, luteranos, consubstanciación, y la otra parte era parte histórica simplemente, recuerdo. Pero si nosotros miramos teológicamente, vamos a poder descubrir que la palabra de Dios no tiene tiempo, no tiene pasado ni presente, ni futuro, es presente. Y cuando Jesucristo nos habla de su gracia salvífica, es el tiempo presente, cuando presenta el sacramento de la Santa Comunión, la Santa Cena, como queramos denominarlo. El aporte de la música. Teníamos otro canto de parte de la música de ese tiempo de Lutero. La parte coral, las diferentes voces, lo que no sucedía en la música gregoriana de ese tiempo. La música gregoriana de ese tiempo era una voz en unísono. Y para poder hacer los cambios de las tonalidades, ¿qué es lo que hacían? Algunos de los monjes eran castrados y entonces sus voces salían más finas y entonces podían escucharse ese tipo de diferenciación que hay en los chants, en el canto gregoriano. Pero interesantemente, ¿no? Dentro del aporte a la cultura de la música, el movimiento de la Reforma, vemos la armonía, las voces, los instrumentos musicales. Es una cosa interesante como el día de hoy, ¿no? Nosotros como iglesias usamos los elementos que abrieron un punto en la Reforma. Otro de los cantos que hago referencia el día de hoy es a lo que les dije hace unos minutos, la música gregoriana. Ese era el tipo de música que había en el tiempo de Lutero, ¿no? Las parroquias católicas romanas de aquel entonces, ¿no? Pero interesantemente, ¿no? Cómo la armonía, cómo la diversidad entra dentro del proceso de la Reforma. Quisiera ahora mostrarles, este es un pequeño trabajo que estuvimos trabajando el año pasado. Son imágenes de diferentes monumentos que se han levantado en diferentes puntos en los Estados Unidos acerca de Lutero. No estoy haciendo muy gráficamente porque esa es la parte de la pasión que tengo más allá del pastor, que es la fotografía. Diferentes universidades, seminarios tratan de emular la presencia de Lutero. No en el sentido de una veneración, ¿no? Sino en el sentido de darle a través de esta expresión artística dos cosas fundamentales: la defensa de la palabra de Dios, la enseñanza de la palabra de Dios y la denuncia y las buenas nuevas de la palabra de Dios. Usted puede ver en las manos y todos estos estatuas, monumentos a Lutero mostrando la Biblia,
llamando la atención, enseñando en diferentes momentos, ¿no? E interesantemente, el aporte de los modernos escultores al pensamiento de Lutero, ¿no? Usted puede ver en toda esta magnitud de imágenes que el año pasado, cuando en una oportunidad nos encontramos con el doctor Tomás Gutiérrez en Los Ángeles, decidimos comenzar este proyecto, ¿no? Entonces yo comencé por los Estados Unidos a poder mover este tipo de imágenes, a recolectar y poder ver cuál era el sentido de los escultores de esa época. Mientras por acá se estaba preparando todo lo que el día de hoy estamos gestando, y pensamos culminar, ¿no?, con un busto a Lutero en la ciudad de Lima. En la universidad en la ciudad de Gettysburg. Interesantemente, este seminario en los Estados Unidos, en el tiempo de la guerra civil, de la secesión, sirvió para ambos bandos, de los del norte y del sur, como un centro hospitalario, y era un seminario luterano en aquellas épocas. Hasta ahora guarda, ¿no?, ese tipo de sentimiento. Yo siento que ese es el mensaje de los tiempos que Lutero nos deja a cada uno de nosotros. El poder presentarse y el poder decir que su conciencia está cautiva con la palabra de Dios, ¿no? Que nada lo puede cambiar. Solo la palabra de Dios puede cambiar su mente. Y ese es el legado que tenemos. Ese es el legado de cada uno de ustedes cuando en este mundo diverso podemos dar esta opción del Evangelio, de la buena noticia del reino de Dios, de la salvación, de la gracia de Dios. Solamente quiero culminar con esta pequeña presentación. Hicimos una muestra fotográfica que recorrió los Estados Unidos en las asambleas luteranas de este último año. Y esta es la muestra que dejamos. Con esto quiero culminar mi presentación. Palacio de su ciudad, como resultado de un estudio personal de la Carta Bíblica a los Romanos. Lutero tuvo su descubrimiento personal de la teología de la gracia y se dio cuenta que la gran institución eclesiástica de su época había secuestrado la gracia
la había sustituido por un sistema de negociaciones, de tradiciones, de vanidad y de ritos. Años más tarde, Martín escribió un himno que luego fue considerado el gran himno de batalla de la Reforma Protestante. Algunos historiadores señalan que Martín escribió este himno en homenaje a uno de sus amigos que fue ejecutado por haber predicado, por insistir que había que volver a la belleza de la simpleza del Evangelio. Este himno está inspirado en el Salmo 46, porque nos destaca que Dios es nuestro amparo y Él es nuestra fortaleza. Quisiera que puedan meditar en ese himno, que es un himno de batalla, lo llamamos así, de los evangelios. Protestantes cristianos. Defensa y buen escudo, con su poder nos librará, será nuestro refugio. Con furia y con afán, el enemigo está, sus armas dejan ver astucia y gran poder. ¿Quién podrá darnos libertad? Tú eres mi fuerza. Estoy perdido, mas con nosotros luchará, de Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor de la creación, omnipotente. En él encuentro salvación. Tú eres mi fuerza, castillo y mi salvación. Tú eres mi fuerza, castillo y mi salvación. Es nuestro Rey Jesús, el que venció la cruz, Señor de la creación, omnipotente Dios. En él encuentro salvación. Tú eres mi fuerza, castillo y mi salvación. Tú eres mi fuerza, Dios. Jesús, mi Salvador, castillo y mi salvación. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo,
Muchas gracias, Pastor Nieva. A continuación tenemos la exposición de Reverendo David Luyo Venegas, quien es historiador y nos dará otro alcance desde una visión andina. Pastor Luyo.